Estamos de regreso. 26 hombres y mujeres buscan encabezar la Fiscalía General de la República, una institución duramente cuestionada por activistas y defensores de derechos humanos desde su creación, allá por el 2013, por la falta de transparencia en el proceso. Veamos el contexto. El proceso para elegir al titular de la Fiscalía General de la República dio un paso más. Con 7 votos de Morena y el PT, 2 abstenciones del PAN y Movimiento Ciudadano y 0 votos en contra, se aprobó el dictamen que autoriza la idoneidad de 27 perfiles de candidatos a fiscal. De las 52 personas que se presentaron al cargo, 27 cumplieron con los requisitos. Según el dictamen, quien encabeza la dependencia debe poder actuar de forma autónoma, objetiva y transparente. Pero agrupaciones civiles de los colectivos, Fiscalía que Sirva y Vamos por Más han señalado que el proceso no garantiza la autonomía ni imparcialidad en la selección. Entre las observaciones que publicaron este lunes está que no se previeron mecanismos de participación ciudadana y no se realizaron entrevistas públicas a los candidatos. Los senadores de oposición, Damián Cepeda y Samuel García, solicitaron que la siguiente fase del proceso cumpla con un ejercicio de parlamento abierto con audiencias públicas para los 27 perfiles, pero hasta el momento no se tiene contemplado hacerlo. La Junta de Coordinación Política, integrada por 11 legisladores, será responsable de seleccionar a 10 de los 27 candidatos y el Ejecutivo Federal elegirá de esa lista una terna para que 2/3 partes del Senado elija al titular de la dependencia. Esta es una de las principales críticas hechas por organizaciones de la sociedad civil al proceso. También han señalado que no se cumplen los estándares internacionales delimitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que tiene un amplio margen de discrecionalidad y opacidad. La Junta de Coordinación Política no ha informado cómo será el proceso para elegir a los 10 preseleccionados a fiscal. Según el dictamen de creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía, el mandatario también tiene la facultad de destituir a su titular. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir en la noche, como bien decía Lecón antes de nuestra corte, van junto con pegado, ¿no? Pero ¿por qué no acabamos primero con el último punto que querías hacer sobre la Guardia Nacional, precisamente respondiéndole a Lisa? Yo creo que hay un proceso que no está peleado. Este asunto de la profesionalización y el equipamiento de las policías locales, la depuración, porque para nadie es un secreto que fueron cooptadas, sobre todo las municipales, tiene que llevarse a cabo. Pero, y no está peleado con el ejercicio de la Guardia Nacional, insisto, el proyecto de paz y seguridad del gobierno federal es un proyecto de pacificación y de desmilitarización. El objetivo de mediano plazo es que el ejército y la marina regresen a sus cuarteles a hacer las funciones que específicamente se les ha dado en la Constitución. Ahora bien, en el asunto hay una abismal diferencia entre la Ley de Seguridad Interior y la iniciativa que está discutiendo en este momento. Claro, lo que se está revisando... 1000 veces peor. Lo que se está revisando es que no se caiga en los asuntos inconstitucionales que la Ley de Seguridad Interior sí cometió. Para los colectivos es más bien meter esos malos puntos en la Constitución, o justamente lo que... Se estorbaba la Constitución para militarizar al país, pues entonces hay que cambiarla. Cambiamos la Constitución. Ahora, incluso pensando que fuera algo transitorio, se tenía que hacer a nivel constitucional, porque ya la Corte había dicho que el nivel legal no daba. O sea, digo, a ver, finalmente sí se llegó a una contradicción en la que, pero es que incluso pensándolo como algo pensaron, o nunca se pensó en este gobierno en lo que ya existe en la Constitución para poder usar a las Fuerzas Armadas y atender la reglamentación del artículo 29 y el 119 de la Constitución. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque esos artículos hablan justo de establecer estados de excepción, de suspensión temporal de derechos en algunas regiones, que hoy identifica el gobierno federal más de 150 regiones con foco rojo, de las 266 en las que ha fragmentado el país para hablar del fenómeno delictivo mucho más de delicado violencia. tener que llegar a declarar suspensión de Pues poderes. Es que tiene costos políticos, porque tiene costos las políticos. consecuencias son mucho más grandes. Sí, pero lo que voy es, creo que sí, la discusión se quedó entrampada después de la decisión de la Corte, que me parece que era la correcta, ¿no? De declarar la Ley de Seguridad Interior. Lo que haces cuando declaras estados de excepción es que pones justamente todos los focos de observación sobre lo que está pasando en esa situación para revertirlo. Claro. El problema es que hoy en día tenemos muchas de esas áreas que están en los hechos en estados de excepción sin ningún tipo de control. Pero imagínate hoy a López Obrador declarando a la mitad del país estado de excepción y asumiendo el control y la crisis política que eso iba a hacer. Y si los gobernadores lo iban a aceptar, la incertidumbre que eso iba a generar, también me parece que no hay una salida fácil. No hay una salida fácil. Él recibió el país incendiado. Incluso pensando en la división de poderes, una decisión pragmática. Está complicado. Creo que sí se tienen que ver medidas mucho más claras para que esto sea transitorio, pero esto para que haya una desmilitarización. En eso estoy de acuerdo contigo. Solo creo que se tiene que hacer a nivel constitucional porque ya no hay... El tema es que seguridad sin guerra, lo que dice es que
pasamos de un régimen en donde la Corte dice, en efecto, la Ley de Seguridad Interior no debería ser, y estamos viendo un estado de excepción. Y ahora lo quieren convertir en un estado de normalidad. Es que el mismo esfuerzo que tú estás haciendo de reclutamiento civil de una nueva fuerza, ¿no? Con nuevos objetivos, con, digamos, nuevo equipamiento, tal, pero lo podías hacer civil. Claro, no, en eso estoy de acuerdo. No era inconstitucional a ninguna luz. En eso estoy de acuerdo. El problema es que hoy en día no pueden sacar a los militares de las calles. Se ha hecho civil con los judiciales, con la PFP, con la Policía Federal, y ahí están los resultados. Y te voy a decir, pero por culpa de los mandos y por culpa de todo lo que se le ha robado a las policías. No, pero es que yo estoy totalmente de acuerdo en la parte de lo que se va a reclutar. Es decir, se van a reclutar 50 nuevos, lo ideal sería que se hiciera civil. 50,000 nuevos, lo ideal sería que se hiciera civil. Pero hay muchos militares que hoy, de hecho, están en las calles ejerciendo funciones de seguridad pública. Y eso se tiene que regular de alguna forma. La ley no te da. Y no puedes declarar el estado de excepción todo el país, porque entonces asumir el control político. La ley sí te daba para hacer ayunas transitorios de regreso. Sí se daba. Lo que no te daba era para normalizar esa presencia. Y hablando de falacias, Eder, tú estás hablando de falacias, y hay una falacia que también es enorme y tiene que ver con que las corporaciones militares o castrenses no son susceptibles de cooptación o no están infiltradas. Y de ahí salieron los Zetas. Yo no dije eso. De ahí salieron los Zetas. Estamos abandonando la vía civil con el argumento de decir no se puede, los mandos eran civiles, se corrompieron, no se puede reformar. Y que marinos y militares regresen a los cuarteles, por lo tanto tiene que ser militarizada porque ahí son policía militar como la que ejecutó a 6 personas en Palmarito y policía de... También la Policía Federal. A ver, tenemos que acabar el debate, porque si no, tenemos 8 minutos, estoy viendo el cronómetro que tenemos por ahí al ladito, 8 minutos para discutir fiscalía, ya nos comimos 4 minutotes de este bloque porque continuamos con lo de Guardia Nacional. Fiscalía es otro tema importante, otro tema que está en la agenda, otro tema que también varios colectivos, en los que muchos de nosotros también pertenecemos, con múltiples pertenencias a varios colectivos, también han estado empujando. ¿Cómo estás viendo tú el tema de la Fiscalía, Fer? Sin duda ya hay 26 candidatas y candidatos que tendrán que ser analizados, pero también hay muchos que dicen que ya es una decisión tomada. Pues mira, yo de entrada celebro que ya haya nombres, porque a diferencia de muchos que decían, es que lo importante no es el nombre, yo entiendo, no era únicamente el nombre, pero sí es una parte fundamental, porque ya entonces se puede discutir con claridad sobre por qué una persona sí o una persona no. Creo que de pronto sobre reglamentar este tipo de nombramientos puede incluso hacer que por los huecos se cuele alguien que no necesariamente es el ideal, ¿no? Hay gente que está vinculada con partidos políticos, gente que está vinculada con otros intereses económicos y que no necesariamente todo se puede regular porque no todo el mundo se afilió, no todo el mundo trabajó en estos intereses y sin embargo existen estos vínculos. Me parece que la discusión que se va a detonar a partir de esto es buena. Cuando se han quitado, incluso cuando en el caso de Cervantes, cuando se limitó su nombramiento fue por presión social. Sí. Y creo que tener nombres ya sobre la mesa ayuda a que la presión social alrededor de entrada de aquellos que no son ideales pueda empezar a ejercerse. Me pesa que no haya más mujeres. Hay 4 mujeres en toda la lista. 4 de 26. 4 de 26, ¿no? Lo cual pues sí es una lástima porque te hace suponer que no va a ser una mujer, sea como sea. Y que en realidad no hay una pues una consideración real. Como fue con lo de la Corte también, ¿no? Como fue con lo de la Corte, digamos, ¿no? Entendiendo que es un esfuerzo muy grande, de largo plazo y que no necesariamente el eje tiene que estar puesto siempre en los temas de género, creo que sí es algo que siempre se debe incluir. Muy bien. Contrapunto que quiere el señor Lecón, a ver. A mí me da gusto que no haya mujeres que se estén prestando esta simulación, porque la mayoría de las personas que se inscribieron en el proceso fueron más de 56 personas, al final queda esta lista de 27. Van sobre una cargada que nos anunció Andrés Manuel desde antes que empezara la campaña, que eran 3 nombres sobre la mesa. Una terna, cuando no cabía que él propusiera una terna de entrada, no está en la Constitución, no se ha reformado la Constitución, no hay forma en la que por la que él nos tuvo que haber dado una terna previa, que era la terna de Verónica de Gives, que está inscrita en el proceso, de Bernardo Batis, inscrito en el proceso actual, y González Alcántara Carrancá, que pues, se hizo ministro, y entonces ese lugar lo ha ocupado el padre de la Guardia Nacional, que por lo menos ya hoy sabemos que la visión que tiene sobre la Procuración de Justicia es que hay que militarizarla. Entonces, no nos hagamos. Esa es la lista. Todo lo demás, todo lo que está pasando alrededor, viene de un problema de mucho más atrás. Es que no es el tema. El tema es cómo elegir a un fiscal autónomo e independiente de los poderes para eso hay división de poderes. Bueno, así está en la Constitución. No les gusta, inténtenla cambiar, pero ni siquiera dieron ese debate. Están aceptando que el 102 es eso. Por eso. Pero ya hay 3 nombres ahí que entonces va a ser una simulación. Entonces, ¿Es una simulación? ¿Quién según tú va a ser Batis?
Yo creo que está entre Batis y Hertz Manero. Y de Bernardo Batis, ya sabemos, es una postura pública, no es una insinuación. Sí. Él ha dicho, antes de que estuviera escrito en el proceso, que su visión del procurador o del fiscal es que tienen que permanecer en el gabinete del Poder Ejecutivo. Entonces, pues de entrada, él está en contra de un principio constitucional que hoy por hoy existe, que es que la Fiscalía General de la República tiene que ser autónoma. Sí. Ahora, de fondo, en efecto, es el proceso que también siempre desde varios colectivos hemos denunciado sobre la Suprema Corte de Justicia y sobre todos estos cargos, designaciones de Fundar, por ejemplo. Siempre es un trabajo ejemplar de estar viendo todas estas comparecencias, todos estos procesos que acaban siendo en muchos sentidos y en muchas ocasiones una mera simulación. Ahora, autonomía. Tú decías, Eder. Sí, yo lo que espero es que más allá de quien sea, que más bien no más allá, que quien esté ahí, que sí se maneje con imparcialidad y que conozca a la perfección el nuevo sistema acusatorio, porque tiene muchos vacíos que se tienen que resolver, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes retos en puerta. Además, claro, de que mantenga, que sea un contrapeso en el proceso de la estrategia de seguridad, que ya para cerrar el tema, yo creo que el gran papel de la sociedad civil en la estrategia de seguridad, no solo en la Guardia Nacional, en toda la estrategia de seguridad del gobierno federal, tendrá que ser el de vigilar y el de coadyuvar, por ejemplo, en la capacitación de esta Guardia Nacional. Creo que ese es uno de los temas que ahorita no se ha puesto en la mesa y donde podrían colaborar de manera sustantiva. Marginal, falsa. Yo siempre regreso a que las instituciones son más allá de los nombres. Evidentemente coincido con todo este debate que se ha dado desde Fiscalía, que sirva de que importan los procesos de los nombramientos, importa quién es la cabeza, pero importa también cuál es esa estructura. Y yo invitarlo simple y sencillamente hice obligatorio en mi oficina que se leyera una colaboración de Gustavo Fondevila en Reforma hace 2 días, en donde se hablaba del caso del robo de una joyería, en donde efectivamente la policía actuó bien, detuvo a la banda de los ladrones, logró recuperar el botín y al final del día el caso se cayó, y el caso se cayó porque el informe policial homologado no estuvo correctamente llenado, las pruebas periciales no estuvieron correctamente integradas, adentro de los ministerios públicos se prestaron para actos de ilegalidad sustrayendo la mitad del botín recuperado, y al final del día el juez no pudo ganar un caso que a todas luces era ganable, ¿no? Donde sí había habido funcionarios que habían actuado de manera correcta, que habían seguido la ley, que habían logrado capturar a los culpables por esa mala integración de esa cadena de procesos que a lo mejor hoy en día frente a las discusiones de la Guardia Nacional parecen pues peccata minuta, ¿no? Cosas demasiado cotidianas, demasiado vulgares para ponerle atención, pero que para nosotros es lo fundamental. Hay 3 cosas que son importantísimas para la Procuración de Justicia. 1, abatir la cifra negra. 2, acercar a la ciudadanía con las instituciones. El tema de la confianza para que un delito que ocurre sea un delito denunciado. Y 3, la profesionalización no solo de los procesos, sino de las funciones y las acciones que ejecutan esos funcionarios para que los informes estén llenos, los registros completos y las investigaciones sean diligentes, ¿no? Fer, ¿quieres comentar algo? Sí, que finalmente todos estos elementos de los cuales habla Lisa, que creo que son fundamentales si queremos lograr una verdadera procuración de justicia, requieren dinero, ¿no? Y pienso que el principal reto de quien llegue a la cabeza va a ser cómo lograr tanto más que se necesita hacer con menos dinero, porque fue con austeridad. Con austeridad, porque además esta fiscalía fue uno de los afectados en este nuevo presupuesto. Entonces, si se le va a apostar con toda la procuración de justicia, eso se tendría que traducir en pesos y centavos y no está haciendo ahorita, ¿no? Claro, último comentario porque tenemos 1 minuto y medio, Alfredo, y también si puedes darnos un cronograma de ambos temas, tanto de Guardia Nacional como de Fiscalía. ¿Cuándo creemos que se va? Porque va Guardia Nacional, si van a ser antes de que acabe el mes, y Fiscalía. Pues es que el 16 de enero se abre el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, donde hay 3 temas: Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y prisión preventiva oficiosa, que es un paquete completo. Es un ataque al sistema de justicia completo, al sistema de seguridad y justicia. 16 de enero. Entonces. 16 de enero empieza y por ahí correrá cada tema su proceso propio. Pero yo lo que sí quiero decir es que hay una promesa que ha molestado mucho, un pacto que se ha dibujado más o menos, que dibujó Andrés Manuel, que es el no investigar los delitos del pasado, ¿no? O sea, un paquete de impunidad nuevo de este sexenio. Claro, la forma, sí, bueno. Es justo, o sea, para no caer en esas ridiculeces hace falta que la Fiscalía sea autónoma, eficaz e independiente del poder político y del poder económico, de los poderes fácticos. Entonces, Andrés Manuel no podría intervenir en la Fiscalía. Vemos que todos los días en sus conferencias de prensa habla de vamos a investigar, aquí no, porque lo hace la Procuraduría, discrimina qué cosas sí, qué cosas no. Eso no tendría que estar en el plato de Andrés Manuel, tendría que estar en el plato de la Fiscalía Autónoma, y la única manera en la que podría garantizar un pacto así
sería poniendo a la persona con quien tiene este tipo de simpatías. Por eso es que importa un fiscal autónomo, por eso es que importan los procesos, por supuesto que importan las instituciones, el diseño institucional, por eso Fiscalía que Sirva estuvo ahí haciendo con Morena y con los legisladores electos su dictamen. ¿Son en realidad los procesos o es la voluntad? Porque los procesos ahí están. Finalmente se van a cumplir las normas y se podrían mejorar 3 veces estos procesos, pero Morena tiene mayoría, con sus aliados podría pasar con cualquier proceso, cualquier nombramiento. Voluntad y la capacitación, porque luego de repente en el proceso está que tienen que ir a las audiencias, los senadores hacen unas preguntas ridículas. En 30 minutos de comparecencia. Digamos, aunque ni siquiera van a entrevistar a los 27 candidatos. Las mejores preguntas, aunque cumplieran cada una de las reglitas, al final se necesita voluntad para poner a alguien autónomo y no quieren poner a alguien autónomo. Entonces, sí creo que al final importa. Ni Andrés, ni en ningún estado. Ya nos tuvimos un minuto de este bloque. Vamos a una pausa y regresando. Arturo Saldívar es el nuevo presidente, el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte y hay cambios. Por fin buenas noticias.